Fue un político, revolucionario, teórico político, filósofo y líder comunista ruso. Líder del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, se convirtió en el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917. En ese año fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, convirtiéndose en el primer y máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Políticamente marxista, sus contribuciones al pensamiento marxista reciben el nombre de leninismo, o más conocido como marxismo-leninismo, ideología socialista que se expandiría por la mayor parte del bloque comunista y en el Segundo Mundo durante la Guerra Fría. Militó desde su juventud en la izquierda política revolucionaria. Durante sus estudios universitarios fue arrestado y exiliado durante 3 años en Siberia. Luego huyó por varios países de Europa Occidental y llegó a convertirse en un destacado teórico del partido. En 1903 tuvo un papel clave en el cisma que vivió el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, erigiéndose en líder de la facción bolchevique en contraposición a la facción menchevique liderada por Yuri Martov. Regresó a Rusia durante un breve periodo de tiempo con motivo de la Revolución de 1905. En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, empezó a hacer campaña para transformar la guerra en Europa en una revolución en todo el proletariado. Fue el principal dirigente bolchevique de la Revolución de Octubre de 1917. Ya en el poder, Lenin procedió a aplicar distintas reformas que incluían la transformación del Estado o los trabajadores soviéticos del control de las propiedades y tierras en manos de la aristocracia, la antigua corona o terratenientes. Frente a la amenaza de una invasión por parte del Imperio Alemán, firmó un tratado de paz que llevó a la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, donde renunciaba al dominio o pretensión de ello del territorio que hasta entonces había formado parte del Imperio ruso. La firma del tratado se produjo en medio de la Guerra Civil rusa, que enfrentaba al recién creado gobierno bolchevique con el movimiento blanco, como parte de la represión que surge en ese momento, y paralelamente al terror blanco se establece el terror rojo, donde opositores fueron reprimidos en una campaña violenta administrada por los servicios de seguridad del Estado. Millones de personas fueron asesinadas o internadas en campos de concentración. En 1921, el gobierno de Lenin instauró la nueva política económica en reemplazo del comunismo de guerra, que combinaba elementos socialistas y capitalistas y que inició el proceso de industrialización y recuperación del país tras la Guerra Civil rusa, un duro conflicto que incluyó la participación de 14 naciones extranjeras contra el nuevo Estado soviético. Después de su muerte en 1924, el pensamiento de Lenin dio lugar a diversas escuelas de pensamiento, entre las que se pueden citar el marxismo, leninismo y el trotskismo de Stalin y Trotsky respectivamente, que lucharon por el poder en la Unión Soviética, ambos declarándose seguidores más fieles de Marx y de Lenin que el otro. El comunismo se convirtió en una ideología que contó durante el siglo XX con cientos de millones de seguidores en todo el mundo y cuyos planteamientos fueron puestos en práctica por numerosos países, compitiendo por la supremacía global con el sistema capitalista. Lenin continuó siendo una figura altamente controvertida y manipulada. Tuvo una gran influencia muy significativa dentro del movimiento comunista internacional y es considerada una de las figuras más destacadas e influyentes del siglo XX.